Hola de nuevo chicos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Piero Silva y en esta oportunidad les traigo el primer video de muchos que subiré acerca de la literatura peruana. Así que, sin mayor preámbulo, acompáñenme por esta apoteósica senda, pletórica de personajes y obras más que sublimes, que forman parte de nuestra insigne cultura peruana. Para el estudio de esta literatura, utilizaremos como referencia a la periodización proporcionada por Luis Alberto Sánchez, quien identificó 5 etapas en el proceso del desarrollo literario de nuestro país. El primero de ellos, y el cual vamos a trabajar en este momento, es el periodo quechua. Como se mencionó, es el primer periodo de los 5 categorizados. También puede ser llamada esta literatura como literatura indígena, prehispánica, incaica o incluso literatura de los aborígenes. Dicha etapa inicia con la consolidación del gran imperio inca, aproximadamente en el año 1438, tras la victoria del Inca Pachacútec contra los guerreros chancas, en la batalla de Yaguarpampa. En cuanto a las características de esta literatura, debemos tener muy en cuenta las siguientes. Primero, la literatura quechua era ágrafa, es decir, no se poseía escritura, o eso es lo que al menos hasta ahora nos han podido revelar los hallazgos arqueológicos. Segunda característica y muy relacionado con la primera, oral, es decir, la literatura quechua se transmitía a través del habla. También cabe decir que las composiciones de este periodo fueron de carácter anónimo. Esto debido principalmente a la política colectivista de la misma sociedad incaica, la cual no permitía el individualismo, lo que provocó que todas las composiciones que se produjeran en este periodo fueran del pueblo para el pueblo. En cuanto a las características ya un poco más secundarias, encontramos politeísta, lo que quiere decir que dentro de las composiciones literarias encontramos la presencia de varios dioses distintos, y en el mismo ámbito de la religiosidad encontramos a la siguiente característica: panteísta, Dios es todo. Esto quiere decir que la población quechua, la sociedad incaica, relacionaba todos los sucesos con una causa divina, con una voluntad de un dios en particular o de muchos dioses que se manifiesta en los distintos fenómenos de la naturaleza. En cuanto a la característica animista, consistió en darle vida a los seres inanimados, a seres los cuales per se no cuentan con ella, por ejemplo una roca o a una montaña. También encontramos a la característica agrarista relacionada obviamente con que la literatura muchas veces estaba orientada a la agricultura, narrando las vivencias en dicho ambiente, además de también implorar a los dioses por las buenas cosechas. Cosmogónica porque sobre todo en la literatura épica se narraba cómo fue el origen del universo según la mitología quechua. Además de como última característica, clasista, ya que existía una gran diferenciación social incluso al momento de producir literatura, lo cual se representa perfectamente con la existencia de estas dos vertientes, la vertiente cortesana y la vertiente popular. En el lado izquierdo, en la cortesana, encontramos a la nobleza, por supuesto, a los amautas, quienes fueron los maestros de la sociedad quechua. De igual forma, en esta vertiente encontramos a los quipu camayoc, los maestros de los quipus, los maestros de cuentas, los cuales produjeron en mayor medida los mitos y leyendas, con carácter cosmogónico. También se destacaron en los géneros épico, didáctico y dramático. Por otra parte, en la vertiente popular encontramos a los cantores del pueblo, a los poetas callejeros, es decir, a los arabicus, los cuales producían poesía quechua, y gracias a esta labor se les considera como base de la literatura en este primer periodo. Acerca de los géneros y especies que se trabajaron y produjeron en esta primera etapa de la literatura peruana, encontramos los tres principales: épico, lírico y teatral, también llamado dramático. En el género épico
encontramos a los mitos y leyendas, producidos en su gran mayoría por los amautas y recopilados posteriormente por los cronistas españoles y mestizos. Sobre el género lírico, como se mencionó, fueron producidos por los arabicus, y en dicho género encontramos a las famosas especies líricas que conforman la poesía quechua. Finalmente, en el género teatral, el llamado drama quechua, destacamos a la magnífica obra Ollantay, cuyo origen, aún en nuestros días, está en discusión. Como dato extra, algunos autores también mencionan un cuarto género, el cual es el género didáctico, cuyo fin era moralizante y representaba normas y principios que debían moldear la vida de todo aquel miembro de la sociedad incaica. Profundizando un poco más dentro del género épico, vamos a encontrar a las leyendas y narraciones compuestas en el periodo quechua que posteriormente fueron redactadas y recopiladas por los cronistas españoles en el periodo de la conquista y del virreinato. El valor de estas composiciones en cuanto a lo mitológico, en cuanto a lo cultural y en cuanto a lo histórico es incalculable. Solo por nombrar alguna de las muchas leyendas que existen, podemos empezar por la más relevante tal vez, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, la cual fue recogida por el eximio mestizo el Inca Garcilaso de la Vega, dentro de su obra Los Comentarios Reales. Por otra parte, también encontramos a la leyenda de los hermanos Sayar, o también conocida como el mito de Pacaritampu, la cual fue recogida por Juan Díez de Betanzos, un cronista español, dentro de su obra Suma y Narración de los Incas. Esta leyenda, al igual que la de Manco Cápac y Mama Ocllo, va a intentar explicar de una forma mitológica el origen del imperio inca. Pero aunque si bien existen muchas similitudes entre ambas leyendas, también existen diferencias de gran importancia las cuales debemos conocer. Por un lado, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo nos narra el viaje de una pareja, hijos del sol, que nacieron de las aguas del lago Titicaca, ubicado en el altiplano andino, específicamente en el departamento de Puno, los cuales, por mandato de su padre el dios Sol, toman rumbo hacia encontrar a la tierra, al valle en donde la vara de oro se hunda, la cual finalmente encuentra su lugar en el valle del Guanacaure, y es en este sitio en donde nace el gran imperio inca. Por otra parte, en la leyenda de los hermanos Sayar, se nos narra el viaje de 4 hermanos, hijos del dios Huiracocha y de sus esposas, los cuales por cierto también estaban acompañados de ayllus, que vienen a ser pequeñas familias de agricultores, de campesinos, que también formaron parte de este viaje. La leyenda nos dice que ellos parten de la cueva de Pacaritambo, ubicado en el departamento de Cusco. Tras una serie de acontecimientos que se nos van narrando, queda finalmente en pie un hermano de nombre Ayarmango, el cual se queda con las 4 mujeres y funda de esta forma al imperio incaico. Como última leyenda que vamos a mencionar en este género épico, ojo, existen otras más, pero estamos mencionando a las tal vez más relevantes, es el mito de Nailam, con una particular importancia para nosotros lambayecanos, pues va a narrar el origen de nuestra emblemática cultura sicán, o también llamada cultura lambayeque. Esta leyenda fue recogida por Miguel Cabello de Balboa, un cronista español al igual que el anterior, en su obra Miscelánea Antártica. En el género lírico vamos a encontrar a diversas especies que conformaron a la poesía quechua. Las más destacadas e importantes para el ámbito de la escuela o para la vida preuniversitaria son las que están enlistadas en esta diapositiva. El Hayi es el llamado canto triunfal, el canto de alegría, la llamada oda quechua, la cual se contrapone de alguna forma a la siguiente especie, al jarawi, que es el canto de tristeza, sobre todo el referido al amor y a la ausencia del ser amado. Siguiendo con las especies encontramos al Aymoray, que es el canto a las buenas cosechas, y al Huacantaqui, que es el canto a los animales, es decir,
al ganado. De la misma forma encontramos al Yamaja, que es el canto pastoril o también llamado la égloga quechua. Seguimos con el urpi, una especie bastante conocida, pues es el canto amoroso, en donde se representa a la mujer con el símbolo de una paloma. Es por ello que también algunos le llaman o se refieren a esta especie como el canto a la paloma. Seguimos con el saurataki, el canto burlesco, es decir, la sátira quechua. Siguiendo con la lista de especies, encontramos a dos que se van a referir casi al mismo tema, pero con una ligera diferencia entre sí. Nos referimos al ayataki y al huanca. El primero es el canto fúnebre del pueblo, la llamada elegía quechua por excelencia. En cambio, el huanca es el canto fúnebre de la nobleza, de la élite inca, y es un poco menos común. Por último, tenemos a la especie lírica denominada cacharpari, que viene a ser la canción de despedida dentro de la poesía quechua. Como tercer y último género literario que abordaremos con profundidad en este video, encontramos al género teatral, en donde destacamos a una especie en particular, al aranguay, el cual viene a ser la comedia quechua, aquella historia que se caracteriza por tener un final feliz. En dicha especie resalta entre todas la obra Ollantay, que es la más representativa de todas las composiciones de esta época. El drama Apu Ollantay no tiene autor de nombre conocido, al igual que todas las demás obras de este periodo, como se mencionó. Fue copiada por Antonio Valdés, quien fue un sacerdote de Sicuani, localidad de Cusco, en el año 1770. Su primera representación se presume que fue en el cuartel de Tinta ante nada más y nada menos que Túpac Amaru II, en el año 1780 aproximadamente. Fue publicada por José Palacios en el Museo Erudito, pero otra versión dice que fue Ponsudi, quien lo publicó por primera vez en el año 1857. La copia que aún se tiene conservada es la perteneciente a Justo Pastor Justiniani, que por cierto ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. En cuanto al análisis de la obra Ollantay, porque el resumen lo subiré en un video aparte, debemos saber que esta obra fue escrita en runasimi, idioma el cual también es conocido como quechua. En cuanto a su escritura, presenta verso octosílabo y rima asonante. La historia transcurre en el Cusco durante los gobiernos de Pachacútec al comienzo de la historia y su hijo Túpac Yupanqui al final. El tema es la lucha por el poder y el amor prohibido entre Ollantay y Cusicoyor dentro de una sociedad con serios prejuicios de clase. Respecto a su estructura, esta obra se encuentra dividida en 3 actos con 27 escenas en total. Los personajes más relevantes de la historia son Ollantay, que es el protagonista, un valiente guerrero del ejército inca, mas no era de sangre real. Por otra parte, también tenemos como protagonista a Cusicoyor, que es la hija de Pachacútec, el inca de ese momento, quien está enamorada de Ollantay. Sobre Pachacútec debemos saber que es el inca en gran parte de la obra, es un padre malévolo, clasista y estricto. Sobre Túpac Yupanqui, que es el Auqui, el hijo heredero, e inca en la parte final, es el que le concede a los personajes el perdón cristiano. Sobre ese último punto se le ha agregado el adjetivo de cristiano, pues algunos defensores de la tesis hispanista de esta obra, tema que hablaremos más adelante, existen similitudes entre la clase de perdón que otorga Túpac Yupanqui al perdón típico de la religión católica y del cristianismo. Fruto del amor de los dos protagonistas, Ollantay y Cusicoyor, nace Ima Sumac, una niña de vital importancia en la parte final de la obra. También tenemos a 2 generales muy importantes. Primero a Rumiñahui, quien fue general de Pachacútec y que además de eso es el que finalmente captura a Ollantay mediante un ardid, mediante un estratagema, es decir, mediante una trampa de guerra. Por otra parte tenemos a Orco Guaranca, que es el general de Ollantay,
quien interfirió la primera vez en los planes de Rumiñahui e hizo que finalmente recurriera a una trampa para poder atrapar a Ollantay. También, entre otros personajes, encontramos a Mama Ranra o Mama Caca, quien fue la carcelera de Kusi Kauyor, es decir, la jefa del Akyawasi, lugar en donde se encontraba prisionera Kusi Kauyor. También tenemos a Wilcauma, que era el sacerdote del incanato. El siguiente personaje es el personaje gracioso de la obra El Pícaro, de nombre Piquichaki, que en quechua significa pies de pulga. Y por último, y no por eso menos importante, encontramos a Pitusaya, quien fue la nodriza de Ima Sumac en el Akyawasi. Nodriza significa niñera o cuidadora, ya que como sabemos, su madre biológica, Kusi Kauyor, se encontraba recluida, por lo tanto, no podía criar a su hija. Un punto muy importante es que Ima Sumac desconocía la identidad de su madre, pues ella fue criada como una más de las Akyas, como una más de las elegidas del sol dentro de este Akyawasi. Sobre la obra Ollantay existe un gran debate respecto a su origen. Algunos postulan que la obra fue creada en la época incaica, por lo tanto es incaísta. Otros postulan, de forma contraria, que la obra fue creada en la época colonial, por lo tanto tiene un origen hispanista. Pero la mayoría y más reciente generación de pensadores y estudiosos de la literatura opinan que esta obra tiene un origen ecléctico, es decir, un origen mixto, que por lo tanto la obra fue creada o editada en la época colonial, pero tuvo un gran aporte incaico. Tanto la tesis incaísta como hispanista tienen argumentos sólidos y buenos, favorables para su posición, pero también tienen ciertos aspectos que dejan muchas dudas. Es aquí donde la tesis ecléctica surge como un punto perfecto de equilibrio entre las dos tesis, razón por la cual es la más apoyada y la más avalada. Hemos llegado a la parte final de este video, agradezco a todos los que se han quedado hasta este momento, pero antes de terminar les dejo una pequeña retroalimentación que les servirá para reforzar lo ya visto y terminar de consolidar el conocimiento. Pueden comentar sus respuestas y yo muy gustoso lo revisaré.